Bien, estimados colegas, tengan ustedes muy buenos días. El Colegio de Contadores Públicos de la Libertad el día de hoy ha organizado una conferencia virtual respecto a las diversas medidas de índole laboral que el gobierno ha dado en torno al COVID-19. Es un repaso general de lo que se ha hecho desde las primeras normas que salieron hasta las últimas vinculadas con el tema laboral. Yo sé que hay dudas todavía, aun cuando muchas de las normas que han salido han aclarado temas que nos veníamos preguntando, pero entendemos que igual siguen habiendo dudas. Y el día de hoy hemos coordinado con nuestro asesor legal, el doctor Alejandro Sánchez Cabanillas, quien además es abogado encargado del tema de relaciones laborales de Chimú Agropecuaria. Eh, Alejandro nos va a comentar sobre la base de su experiencia en términos prácticos toda la situación actual del ámbito laboral. Y al final de la presentación va a absolver algunas consultas que ustedes por Facebook puedan hacer y el tiempo también a él se lo permita. Aprovecho la oportunidad para hacerle llegar un saludo muy especial a todas las madres en su día, el día de mañana, y sobre todo a la madre contadora, ¿no? Madre muy abnegada porque además de tener que velar por la protección y la conducción del hogar y la crianza de los hijos, además, tiene que ver también con ejercer la profesión contable y no solo eso, sino capacitarse permanentemente. Un abrazo muy especial, que pasen un bonito día el día de mañana. Y yo me voy a disculpar, voy a tener que retirarme. Estoy participando en una asamblea de la Junta de Decanos del Colegio de Contadores Públicos del Perú y conmigo será hasta la próxima semana en que tenemos programadas una serie de actividades también sobre temas tributarios, laborales que vamos a comentar. Hasta luego y que la pasen muy bien nuestras madrecitas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, amigos del Colegio de Contadores. En esta oportunidad, vamos a estar compartiendo, como ya lo indicaba el señor decano, acerca de las últimas medidas laborales en torno al COVID. Realmente, como verán, son diversas las normas que se han venido dictando por el gobierno con la finalidad de mitigar este efecto, ¿no? de la propagación del COVID. Y uno de los planos más tocados, por así decirlo, del COVID ha sido el plano laboral, ¿no? Eh, si es que te golpean la economía, definitivamente te están golpeando el plano laboral y el plano laboral también se convierte en un tema social y esto va concatenado. Sabemos que salud es un sector determinante en estos tiempos y siempre lo ha sido, pero a la vez también se van sumando otros como es el plano laboral. Entonces, queríamos hacer esta presentación bastante esquematizada, resumida, que de alguna manera nos ayude a ubicarnos cómo es que vienen modificándose estas medidas extraordinarias de carácter laboral y cómo es que pueden seguir siendo aplicadas o si es que ya las aplicamos, cómo es que podemos en todo caso revertirlas o mejorarlas dentro de nuestras empresas o en la asesoría que estemos brindando, ¿no? Entonces, vamos a estar también dispuestos a solucionar cualquier consulta, cualquier duda que merezcan. Eh, Pueden escribir ahí al Facebook, ¿no? Vamos a estar dispuestos a poder solucionar, ¿ya? Muy bien. Entonces, el título de esta conferencia es Análisis de las principales medidas laborales a causa del COVID. Nos indican, por favor, si pueden ver ahí las presentaciones, las diapositivas. Las van a estar transmitiendo en vivo para ir avanzando con ustedes y también seguramente las van a compartir con cada uno de ustedes. Muy bien. Vamos a desarrollar, amigos, un resumen de las normas que han venido dictándose hasta la fecha de carácter laboral. Les comentaré que cada semana salen un aproximado de 60 normas, 60, 150 normas. Ya se imaginarán a la fecha cuántas normas hay en todo el paquete que el gobierno ha venido dictando. Y las más importantes a nivel laboral son las que les voy a mencionar a continuación.
Bueno, la primera podemos ubicarla como la Resolución Ministerial 55-2020. Esta norma se publica el 6 de marzo de este año y es una norma bastante importante porque, como ya verán, el 6 de marzo, antes de iniciarse el estado de emergencia, que tuvo inicio el lunes 16 de marzo, ya 10 días antes había publicado una norma que establecía los lineamientos generales y las recomendaciones para los empleadores, ¿correcto? Para poder ordenar y organizarse en el trabajo a causa de la propagación del COVID. Quizás las recomendaciones eran un poco débiles en ese entonces porque no se creía que finalmente este virus iba a ser tan letal a nivel de nuestra nación y en las naciones vecinas, pero ya desde el 6 de marzo se establece esta norma que no hay que perder de vista, ¿correcto? Es una norma que sigue vigente, esta resolución 55-2020 TR sigue vigente, y no hay que perder de vista porque desde allí empiezan a desarrollarse las demás normas que hemos venido tomando conocimiento en el transcurso de estos días, ¿no? Por ejemplo, la suspensión perfecta, el trabajo remoto, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, esta norma, ¿qué es lo que regula? Da estas recomendaciones para organizarse en el trabajo y además le da la opción a los empleadores y les recomienda que apliquen el teletrabajo en sus empresas. Ahora, sabemos pues que la aplicación del teletrabajo propiamente dicha es bastante formalista, nos tiene una serie de requisitos que hasta la fecha no han sido posibles superar. Es por eso que, a pesar de que ya existe una ley que hace años regula el teletrabajo, muchas veces las empresas no lo han podido aplicar. Bueno, entonces, es allí donde establecemos esa primera norma, ¿correcto? Las empresas que tuvieron acceso a ella, es importante señalar que tuvieron pues también la oportunidad, ¿no? de poder organizarse con mayor tiempo, tuvieron al menos 10 días para poder organizar sus labores, sus vacaciones, sus trabajos, etcétera, etcétera. También tenemos la resolución ministerial 84-2020 del MINSA, que en ese entonces, ya publicada en el 7 de marzo, aprobó el documento técnico que ahora ha sido ya modificado, este documento técnico, pero en ese entonces es el primero que sale sobre atención y manejo clínico de casos COVID, escenario de transmisión focalizada. Es importante porque aquí vemos, por ejemplo, algunas recomendaciones del MINSA, vemos también ya regularse lo que es el grupo de riesgo y cuáles son los factores, los dos principales factores. El primero sabemos que es la edad y el segundo es las comorbilidades o también conocidas como enfermedades que son un factor de riesgo y que es por ello que la característica de estos trabajadores que integran este grupo. Entonces es importante también tomar conocimiento de esta resolución ministerial 84-2020, que a la fecha, como les comento, ha sido varias veces modificada y adaptada a la situación de emergencia que se sigue viviendo. También tenemos el Decreto Supremo 008-2020 SA, publicado el 11 de marzo del 2020. Y este decreto es importante porque ya desde el 11 de marzo, todavía mediáticamente, no había mucha incertidumbre, no había mucha preocupación por parte de los empleadores, por parte de la sociedad en su conjunto, porque bueno, sale una norma y lamentablemente a nadie le preocupa, ¿no? Nadie se ha preocupado tanto por la actividad normativa del Estado, si no es ahora, ¿no? Y esta norma igual, en ese tiempo todavía no estábamos, recordemos, en estado de emergencia, pero ya esta norma, este Decreto Supremo 8-2020 establece un estado de emergencia sanitaria. Por eso hay que diferenciar ahí. Una cosa es el estado de emergencia nacional, regulado en el artículo 137 de la Constitución Política, y otra cosa es el estado de emergencia sanitaria, que está regulado, sustentado en la Ley General de Salud, y además está a cargo de las disposiciones que establezca el MINSA y el sistema de salud en general. Entonces, este decreto supremo que establece ya el estado de emergencia sanitaria es importante porque marca una pauta, un plazo, correcto, un intervalo durante todo este tiempo que nos va a permitir definir al estado de emergencia sanitaria. Este estado de emergencia sanitaria tuvo inicio desde el 12 de marzo y vence el 9 de junio. Correcto, hay que tenerlo bastante claro esto. El 9 de junio culmina el estado de emergencia sanitaria. Y es importante saberlo porque a raíz de diferenciar este plazo, vamos a saber, por ejemplo, hasta cuándo aplicar una suspensión perfecta de labores, vamos a saber también hasta cuándo
poder regular el tema de nuestro plan de vigilancia para la prevención y salud para el retorno al trabajo, que justamente el día de ayer ha sido modificado también, así que vamos a hablar un poco también de eso. Y es importante entonces estar ubicados y diferenciar tanto la emergencia sanitaria como el estado de emergencia nacional. Muy bien, también tenemos el famoso decreto Supremo 44-2020 PCM, ¿no? Este decreto es famoso porque ya establece de manera definida el inicio del estado de emergencia nacional regulado en nuestra Constitución Política en el artículo 137. Este decreto supremo declara en emergencia nacional desde el día 16 de marzo y a la fecha pues ha venido siendo prorrogado, el día de ayer ha sido nuevamente prorrogado por 2 semanas más, así que todos están muy bien enterados de ello, pero tuvo un inicio en este decreto, ¿correcto? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva y seguimos viendo este resumen de las normas más importantes que han tenido incidencia directa en el plano laboral. Es importante que todos ustedes estén al tanto de estas normas y que a la vez sepan aplicarse de forma integrada, ¿no? Ninguna norma puede ser aplicada de forma aislada, y esto lo menciono porque, bueno, a veces ha generado muchas confusiones, tantas normas, y ya no se sabe o si se aplican las medidas, se aplican de manera inadecuada, o se mencionan de manera inadecuada, o se transmiten al trabajador de forma también inadecuada, ¿no? Bueno, el decreto de urgencia 26-2020 es uno de los decretos más importantes a nivel laboral. ¿Y por qué motivo? Porque este decreto publicado el mismo 15 de marzo, o sea, el domingo 15 de marzo antes de entrar en la cuarentena, que fue el lunes 16 de marzo, este decreto establece y regula y crea ¿no? Regula por primera vez lo que es el trabajo remoto, el famoso trabajo remoto. A mi opinión, el trabajo remoto es una modalidad de teletrabajo, ¿correcto? Ya sabemos que en el registro también debemos cumplir con señalar, registrar a nuestros trabajadores. Eso, por favor, no debemos perderlo de vista porque SUNAFIL fiscaliza y está solicitando en tu registro quiénes son tus trabajadores que están haciendo trabajo remoto. Entonces tú tienes que acreditarlo. Previamente has tenido que registrar quiénes son trabajadores remotos, pero ahí no te va a salir haciendo trabajo remoto, sino te va a salir haciendo teletrabajo, ¿no? Es una modalidad realmente del teletrabajo. Bueno, entonces este decreto de urgencia regula y crea el trabajo remoto, establece las principales obligaciones tanto para el trabajador como para el empleador en el trabajo remoto y también establece esta disposición de aplicar el trabajo remoto al grupo de riesgo siempre que la naturaleza de sus labores lo permita, ¿no? Hay que aquí hacer una acotación. Si yo tengo un trabajador que pertenece al grupo de riesgo, pues debo priorizar y darle a él definitivamente la opción de que haga o realice trabajo remoto. Y si es que ya la naturaleza de sus labores no le permite a él realizar trabajo remoto, por ejemplo, es un trabajador que labora en seguridad, en vigilancia, entonces definitivamente no podrá hacer trabajo remoto, ¿no? Cualquier otra labor que tenga que manejar o estar a cargo de alguna máquina, alguna herramienta que esté establecida en la sede de la empresa, entonces no puede hacer trabajo remoto. En este caso, estamos en la obligación de otorgarle una licencia con goce de haber sujeta a compensación mientras dure el estado de emergencia sanitaria, ¿correcto? Eso hay que dejarlo en claro. Entonces, la licencia con goce de haber sujeta a compensación se otorga mientras dure el estado de emergencia sanitaria. Luego, más adelante, vamos a ver qué otras opciones tenemos también para el grupo de riesgo, ¿no? No solamente esas son las únicas opciones, sino que también ahora las normas han establecido de que podemos acordar con ellos medidas menos gravosas, con excepción de la suspensión perfecta de labor. Entonces, aquí se equipara al grupo de riesgo, a las madres trabajadoras, ¿correcto? A los trabajadores sindicalizados. No quiere decir que no puedo enviar a un trabajador sindicalizado a suspensión perfecta. No hay un impedimento, pero sí, obviamente, todo empleador está prohibido de afectar la libertad sindical, que es un derecho de todo ciudadano. Entonces, hay que tener cuidado y hay que saber también qué podemos aplicar y qué no podemos aplicar a cada grupo. Eso lo vamos a ver a detalle más adelante.
Bueno, el decreto de urgencia 29 de 2020 establece también digamos, una pauta importante en el tema laboral, y es la modificación de turnos de trabajo y las formas de compensar estas horas extras, que realmente no son horas extras, no sabemos que son días extras, ¿no? Porque son días eh, extras, entre comillas, porque son días que el empleador le ha venido pagando a los trabajadores y que luego ahora se piensa en cómo es que vamos a poder compensar ello. Vamos a ver algo de eso también más adelante. Y otra obligación importante que establece este decreto de urgencia 29/2020 es el deber que tiene todo empleador de garantizar la provisión, la prestación de bienes y servicios esenciales. Esto es importante porque ya con esta disposición un empleador que presta servicios y bienes esenciales no podría darse el lujo de decir, ¿sabe qué? Yo prefiero cerrar, yo prefiero no prestar servicios y ya con esto me libro de problemas con mis trabajadores, problemas con la gente, mis proveedores, etcétera. Bueno, aquí este decreto establece esa obligación para los empleadores de seguir prestando servicios, de no parar. Estamos hablando de bienes y servicios esenciales, ¿correcto? Muy bien, luego el 24 de marzo tenemos el famoso Decreto Supremo 10/2020, que es un decreto supremo emitido por el Ministerio de Trabajo, que se ocupa de regular de forma amplia y exclusiva el trabajo remoto. Todos tenemos que revisar este decreto supremo cuando estamos aplicando el trabajo remoto en nuestras empresas. Esto es muy importante, ¿correcto? Este decreto supremo regula un aspecto importante como es la comunicación de la aplicación del trabajo remoto. Sabemos que es bastante desfasado ya porque el 24 de marzo se dicta este decreto. Habíamos visto que el estado de emergencia nacional empezó el lunes 16 de marzo, o sea, estamos hablando de 8 días después, más de una semana, que se dicta este decreto acerca de cómo el empleador puede comunicar la aplicación de trabajo remoto, cuando ya habían pasado 8 días y muchos habían mandado a hacer trabajo remoto a sus trabajadores, muchos les habían dado ya una máquina, una laptop, les habían proveído de los materiales necesarios y les habían dado instrucciones también dentro de su criterio, etcétera, etcétera. Pero entonces este decreto supremo sale para poder regular y decirte de esta manera puedes comunicarle o debes comunicarle a tus trabajadores la aplicación del trabajo remoto. A la fecha, y hemos venido recomendando de que desde el 24 de marzo esto debería haberse subsanado o adaptarse, ¿no? Si es que tu comunicación quizás no fue adecuada, debería haberse adaptado para que así cumplamos y podamos también ante SUNAFIL, porque dentro del protocolo de fiscalización de SUNAFIL de trabajo remoto se establece también cómo es que tú has comunicado a tu trabajador hacer trabajo remoto. Entonces es una cosa que también te van a pedir cuando te fiscalicen, ¿no? Muy bien, tú tienes de 100 trabajadores, tienes 50 haciendo trabajo remoto. ¿Cómo les has comunicado? Acredítalo. Lo interesante de esta norma es que tú puedes acreditarlo y puedes haber aplicado el trabajo remoto a través de un correo electrónico, ya sea un correo corporativo o un correo personal que el trabajador te haya facilitado, ¿correcto? También puedes haberlo comunicado mediante un intranet, extranet de la empresa. También puedes haberlo comunicado mediante mensaje de texto. ¿Ya? Algunos no tienen WhatsApp, pues mensaje de texto también es válido. El mismo WhatsApp también es completamente válido para este tipo de notificaciones. Entonces esto ya lo establece la norma y es sumamente interesante, vamos a verlo más adelante, de qué otra manera podemos aplicarlo. Entonces, era uno de los problemas que se han venido presentando y que las entidades, las empresas han tenido que superar, es establecer los canales y protocolos de comunicación frente a sus trabajadores, ¿no? Establecerlos de manera clara porque muchas veces el trabajador puede decir, bueno, me doy por no enterado, ¿no? Me doy por no comunicado, mi correo no lo reviso, mi número está apagado, no tengo megas, no tengo wifi, etcétera, etcétera. Y entonces se presentan una serie de inconvenientes al momento de comunicarle al trabajador una serie de documentos. Más adelante vamos a ver un detalle de eso, por ejemplo, documentos de carácter netamente laboral, como son la renovación de su contrato de trabajo. ¿Cómo hemos podido hacer para renovarle el contrato de trabajo y después el trabajador no me diga, sabes que no me informaste, no me renovaste el contrato, soy indeterminado? ¿Cómo acredito que ya firmó su contrato? Eso es un aspecto. ¿Cómo le notifico documentos pendientes
o relacionados a la disciplina laboral. Por ejemplo, lo quiero sancionar, quiero solicitarle su descargo, quiero notificarle una carta de preaviso de despido. También cómo establecer el canal de comunicación formal durante el aislamiento social de cara al trabajador. Esto es sumamente importante. Recordemos que no hemos tenido notarios en todo este tiempo, no hemos tenido jueces de paz. Entonces también por ese lado se ha complicado un poco establecer la fecha cierta a la cual estábamos acostumbrados al momento de notificar un documento, quizás. Entonces son situaciones que hemos venido aprendiendo también en la práctica y en el camino todos juntos en esta práctica laboral que tenemos a bien en esta oportunidad pues resumir. Estoy seguro que estas medidas de prevención y esta forma de hacer trabajo, como es el trabajo remoto, el trabajo a distancia, el home office o el teletrabajo propiamente dicho, van a seguir extendiéndose por una necesidad, ¿no? Ya las empresas, también hago un paréntesis aquí, han probado y han gustado del trabajo remoto, tanto empresas como trabajadores, ¿no? Las empresas han visto que hay muchos puestos que pueden tenerlos a través de trabajo remoto, pueden sostenerse de manera adecuada a través de trabajo remoto, han visto la productividad de sus trabajadores, si bien es cierto, los especialistas eh, han establecido que para que se adapte un trabajador a una forma de trabajo específica o a un nuevo trabajo, deben pasar por lo menos 3 meses para que esté eh, en un desempeño óptimo, al 100%, podríamos decir. Y a pesar de que llevamos menos de 3 meses, ya muchos empleadores han podido gustar de este trabajo remoto que se viene llevando de la mejor manera, ¿no? Entonces, hay también algunas recomendaciones que han salido, hay cierto entrenamiento ahora online para trabajadores remotos, muchos aspectos relacionados a la seguridad y salud en el trabajo para el trabajo remoto, también todo el tema que tiene que ver con poder organizarse, que lo vamos a ver también en algunas pinceladas adelante. Y bueno, entonces, como empleadores, lo que debemos hacer es proyectarnos, si es que tú tienes la posibilidad de reorganizarte, no pienses que, como muchos han dicho, ¿no? El 11 de mayo todos nos veíamos en el trabajo, ¿verdad? Todos nos veíamos en la oficina. Y si bien es cierto, extrañamos el centro de trabajo, extrañamos coordinar las reuniones, etcétera, también la gente extraña a sus familiares, pero más allá de eso debemos de, a nivel laboral, buscar opciones, buscar la forma de innovar y de reinvertir la forma de hacer trabajo, ¿no? Y por qué no poder aplicar ese trabajo remoto ya de manera oficial en las compañías a través de puestos de trabajo, que justamente se condice con lo que viene ahora desarrollando el Ministerio de Salud a través de este plan de vigilancia y control del COVID en el retorno al trabajo, que tiene que ver bastante con la categorización, tiene que ver bastante con identificar los puestos y los niveles de riesgo según cada puesto. Entonces, esto nos va a dar una oportunidad para poder reorganizar el trabajo en las empresas y que definitivamente no va a detener la productividad y va a asegurarnos la continuidad del empleo del negocio. Muy bien. Otro aspecto importante de este decreto supremo es la jornada laboral durante el trabajo remoto. Perdón. Es un aspecto importante hablar de la jornada laboral porque todos los que han venido haciendo trabajo remoto han visto un choque, ¿no? Entre el horario laboral y el horario que tienen para su familia o para la vida conciliar, la vida familiar o la vida personal. Entonces es importante establecer ciertas pautas y dejar claro cuál es ese horario, ¿no? del trabajo remoto. Y bueno, ya ha quedado claramente establecido que el horario es el mismo, ¿no? Que el trabajo habitual. No obstante, el empleador y el trabajador pueden acordar la modificación de este horario. O sea, hay plena libertad dentro de los márgenes, obviamente, de la ley, como son las 8 horas de jornada diaria o las 48 horas semanales, ¿no? Entonces, es importante también poder establecer y tener en cuenta el horario de trabajo, ¿verdad? Seguridad y salud en el trabajo es también un tema muy importante en lo que es trabajo remoto, más que todo orientado a unas recomendaciones que debe de evitar el empleador a sus trabajadores. Yo les recomiendo que constantemente estén brindando recomendaciones, sus equipos de comunicación interna puedan brindar estas recomendaciones a todos sus trabajadores remotos
y también con mayor forma, ¿no? A veces nos hemos ocupado bastante en los trabajadores que siguen en la sede, correcto, pero nos hemos olvidado de los trabajadores remotos, ¿no? No nos importa a veces si es que están haciendo sus pausas activas, si es que están cumpliendo con las recomendaciones dictadas por el Ministerio de Trabajo, y esto también es una información que te va a solicitar SUNAFIL para que puedas sustentar que efectivamente has buscado como empleador llevar un equilibrio tanto para el trabajador remoto como para el trabajador que realmente está haciendo labor presencial todavía. Ambos trabajos son bastante loables y ninguno debe de desmerecerse. Entonces, eso es respecto al decreto supremo que regula ampliamente el trabajo remoto. Tenemos también la resolución ministerial 72-2010-TR, importante, que aprueba el documento denominado Guía para la aplicación del trabajo remoto. Esta guía realmente es más de lo mismo respecto al trabajo remoto, no establece algo nuevo, pero te da una versión bastante resumida, esquematizada, que es más digerible acerca del trabajo remoto, que es muy interesante, la puedes revisar, la vas a entender mucho mejor. Muy bien, también tenemos principales disposiciones laborales. Seguimos con estas disposiciones laborales, que es ahora el Decreto Supremo 51-2020, el 27 de marzo, que prorroga el estado de emergencia hasta el 12 de abril en ese entonces. Luego viene un documento que no es una norma, no tiene carácter normativo, pero finalmente, bueno, el Ministerio de Trabajo se aventuró a decir, ¿sabes qué? Esto es lo que yo pienso de ciertas medidas laborales, esto es lo que yo considero que se debe aplicar, lo considero correcto, a la fecha también ha sido modificado, y esto se dicta el 4 de abril. Estamos hablando hace ya más de un mes, pero fue bastante controversial porque son más de 30 preguntas que el Ministerio de Trabajo lanza y publica de manera oficial y establece ciertos criterios, le dice al empleador, ¿sabes qué? Si tú solicitas suspensión perfecta de labores, mi criterio de resolver va a ser el siguiente. Respecto a las vacaciones, el criterio es el siguiente, algunos sectores, etcétera, 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 que son interesantes revisar, ¿no? No hay que limitarnos a decir, ¿sabes qué? Eso no es una norma y por lo tanto no me interesa, me abstengo, no lo voy a revisar, no tiene ninguna validez y prefiero lucharla a nivel administrativo, a nivel judicial. Pues antes de mencionar eso, es mejor revisarlas, leerlas y luego saber si es que estamos de acuerdo o no. Ya es un tema que queda netamente en el plano jurídico eh, o legal, pero es importante revisarlas. Por eso es que se las he puesto también ahí. Es la guía de preguntas y respuestas del sector trabajo durante el estado de emergencia. Publicado el 4 de abril de 2020, la pueden consultar en la página web del Ministerio de Trabajo y que va a ser de mucha ayuda para organizarse a nivel laboral. También tenemos el Decreto Supremo 64-2020, que nuevamente prorroga el estado de emergencia hasta el pasado 26 de abril, ¿recuerdan? Tenemos el Decreto de Urgencia 38-2020, que autoriza legalmente la aplicación de... Este decreto es sumamente importante porque ya nos establece de manera específica, textual, taxativa, la aplicación de la famosa suspensión perfecta de labores. Esta suspensión perfecta de labores vamos a verla también con más detalle adelante, pero tuvo lugar hace más de 20 años en nuestra legislación y hasta ahora está vigente. No es una modificación u otro tipo de suspensión perfecta, como muchos consideran. Personalmente consideramos, junto a otros especialistas en el tema laboral, que simplemente se está regulando de manera especial y coyuntural a través de estos decretos de urgencia, los decretos supremos, la suspensión perfecta de labores, que desde siempre ha existido en nuestra legislación, al menos desde el año 97, y también en el reglamento de la Ley de Fomento al Empleo. Entonces, es importante poder tener claro esta figura, una figura ya regulada en nuestra legislación, y tener claro cuáles son ahora las nuevas disposiciones, y que, dicho sea de paso, pues han venido también modificándose hasta lo último, hasta el 30 de abril han sido las últimas modificaciones en cuanto a la suspensión perfecta de labores, y que se ha ganado bastante crítica. Miren, desde el 14 de abril se lanza, se oficializa a solicitud de la presión mediática, social, empresarial, y sobre todo a solicitud de la presión de la CONFIE. La CONFIE elaboró 9 propuestas laborales, se las envió al Ejecutivo para que las analice. Dentro de esas 9 propuestas oficiales, que también ustedes las pueden consultar en la página web de la CONFIE, muy interesantes, muchas de ellas
relacionadas a la suspensión y retenciones en cuanto al tema que ahora se está hablando bastante de la retención, la suspensión del pago del impuesto a la renta, y otras medidas de carácter, por ejemplo, laboral, que tienen que ver con la aplicación de la suspensión perfecta de labores. Esto viene ya impulsado por la CONFIEP, ¿correcto? Y es importante señalarlo porque eh, por fin pues el Estado nos dio esta herramienta excepcional que la compartimos dentro de ese marco de excepcionalidad porque eh, es un mal menor, por así decirlo, ¿no? A que un trabajador pierda su trabajo, su puesto de trabajo, pierda esa relación laboral que tiene vigente con su empleador. Y es más, si es una microempresa y bueno, puede acceder finalmente también a un bono de 760 soles, ¿no? Un subsidio del Estado. Entonces todo esto se hace más interesante y necesario para el empleador. Uno de los sectores más golpeados en esta coyuntura, en este estado de emergencia, definitivamente ha sido y es el sector de los microempresarios. Recordemos, amigos, que el 76% de la PEA, de la población económicamente activa, estamos hablando de todo lo que es el sector formal, el 76% de la PEA es empleada por microempresas, por micro y pequeña empresa. Ellos son los que emplean a la mayor parte de trabajadores en el Perú. Entonces, como verán, el sector más golpeado ha sido la micro y la pequeña empresa. Entonces, estábamos buscando y esperando realmente qué medida podemos aplicar. Si bien es cierto, ya está establecida la suspensión perfecta de labores, pero en esta guía de preguntas y respuestas, en las declaraciones de la ministra de Trabajo, etcétera, pues veíamos que no se nos daba viabilidad para poder aplicarla. Ahora vemos que es completamente viable, aunque se han venido modificando, como ya les dije, dictando diversos candados a esta medida, que muchas de las empresas, a la fecha son más de 12.000 las empresas que han solicitado la suspensión perfecta, acogerse. Entre ellas, el 80% son micro y pequeñas empresas. Y más de 4.200 empresas, a la fecha, son las que también han solicitado, o no han solicitado, sino que han desistido de aplicar la medida. ¿Por qué? Justamente por estas trabas que se han impuesto de manera pues, posterior a la aplicación de la suspensión perfecta. Bueno, un filtro del Estado, pero a veces con bastantes abusos, que finalmente van a condenar a algunas empresas al quiebre o a cerrar sus operaciones o al despido de trabajadores, a la no renovación de contratos. Tengamos en cuenta más adelante algo acerca de esto. También tenemos el Decreto Supremo 11-2020-TR del 21 de abril. Este decreto establece también de manera ya específica, especial, como recuerdan que fue el trabajo remoto, ahora este decreto establece ya disposiciones especiales y específicas para la aplicación adecuada, excepcional de la suspensión perfecta de labores. Es muy importante revisarlo porque nos orienta y nos ilustra el procedimiento que debe de seguir todo empleador antes de aplicar la suspensión perfecta. Muchas veces hemos conversado y hemos recibido las consultas también de muchos empleadores, de amigos también que nos llaman, nos consultan, y hemos podido ver de que la mayoría, a nivel también mediático, la mayoría de empresas, se dicta el decreto de urgencia 38, 2020, que establece ya y permite la aplicación de la suspensión perfecta, y al siguiente día todo el mundo quería aplicar la suspensión perfecta. Es más, algunos ya la habían aplicado o lo aplicaban de forma retroactiva incluso. Eso es una duda que ha estado siempre en la nube y decían, no, se dicta esa medida y la puedo aplicar incluso desde el 16 de marzo y algunos así lo hicieron con sus trabajadores porque recordemos que esto es una medida de facto y que se comunica ex post a la Autoridad Administrativa de Trabajo. Entonces, ya este Decreto Supremo 11-2020 establece ciertas reglas, cierto procedimiento y además te establece y te brinda un anexo en caso tú quieras acoger y sustentar tu suspensión perfecta dentro de el motivo de la afectación, del nivel de afectación económica. Entonces es un tema bastante interesante ahí, ¿ya?
Les comento también que muchos querían aplicar la suspensión perfecta de labores y así lo hicieron, y todavía no se publicaba el anexo. Recuerdan que el anexo de la suspensión perfecta, que es esa declaración jurada que debes anexar y adjuntar a la plataforma virtual cuando registras la suspensión perfecta de labores, este anexo pues fue publicado un día después, un día y medio después. Entonces ya muchos habían aplicado, no sé cómo lo habían aplicado, habían comunicado, habían dicho, sabes que no te voy a pagar y punto, pero no sabían que después empieza a publicarse y a viabilizarse y a habilitarse también la plataforma. Tenemos también la resolución de Superintendencia 76-2020 de SUNAFIL, muy interesante, que detalla la información que te va a solicitar SUNAFIL para fiscalizar o realizar actuaciones inspectivas relacionadas a la suspensión perfecta de labores. Dicho sea de paso, ya hemos visto que muchas empresas están recibiendo estas notificaciones de parte de SUNAFIL, de parte del Ministerio de Trabajo, por un lado, y también de parte de SUNAFIL, porque SUNAFIL es la encargada de fiscalizar la aplicación de la suspensión perfecta y te están solicitando una serie de información, de cuadros que tú debes de facilitarle a la autoridad inspectiva de trabajo, quiénes son tus trabajadores que están haciendo trabajo remoto, quiénes son tu grupo de riesgo, en qué situación está, a quiénes les has aplicado suspensión perfecta de labores, cómo le has comunicado, has buscado que previamente se apliquen medidas menos gravosas a la condición laboral frente a tu trabajador. Todas esas preguntas y esta información te la está pidiendo ya SUNAFIL, ¿correcto? Hemos podido revisar muchas de esas solicitudes y es una información, como siempre, bastante copiosa que debes tener a la mano. Luego también tenemos la prórroga nuevamente del estado de emergencia nacional a través del Decreto Supremo 75-2020, que se prorrogó hasta el pasado 10 de mayo, ¿no? Hasta, bueno, no pasado, hasta el día de mañana, pero vemos que también esto ha sido ya prorrogado, ¿no? Así que estamos ahora en vigencia todavía de este Decreto Supremo. Y luego tenemos el Decreto Supremo 12-2020-TR, publicado el 30 de abril, relacionado a disposiciones complementarias y otras medidas adicionales del Decreto Supremo 11-2020-TR, relacionadas básicamente a la inspección laboral. Tiene que ver con la suspensión perfecta de labores, pero se establece pautas, sobre todo dirigidas a SUNAFIL, en cuanto a cómo es que van a desarrollar la fiscalización. Bueno, finalmente, amigos, estamos llegando al final, no de la exposición, sino de estas normas de carácter laboral muy importantes, que he tenido a bien resumirlas para todos ustedes. Y tenemos la resolución ministerial 239-2020 MINSA, publicada el 29 de abril, que establece normas que regulan los planes para la vigilancia, prevención y control del COVID-2019 en el trabajo, y contiene los principales lineamientos que debe tenerse en cuenta para poder aprobar y elaborar este plan de vigilancia. Es importante tener en cuenta, amigos, que este plan de vigilancia debe ser elaborado en función al anexo 4 de esa norma. El anexo 4 te facilita, te brinda una estructura de cómo debe ser tu plan de vigilancia. Y aquí hago un paréntesis importante porque todas las empresas, sin excepción, todas las empresas deben de ponerse a elaborar en este momento su plan de vigilancia. No hay duda para ello. Si tú tenías un plan de vigilancia ya porque venías operando, eres un empleador de bienes o servicios esenciales, pues ese plan de vigilancia lo que debes hacer ahora es adaptarlo a esta nueva estructura propuesta y establecida en el anexo 4 de esta resolución 239-2020-MINSA. Entonces debes de adecuarlo, allí establecer estos lineamientos, son como 7 lineamientos importantes que debes tener en cuenta y aplicarlos en tu centro de trabajo. Por ejemplo, les doy algunas pinceladas, ¿no? Tu retorno al trabajo o tu trabajo que ya vienes realizando debe de establecer, por ejemplo, uno de los lineamientos importantes es el distanciamiento social. Respetar el distanciamiento social en las oficinas. Un trabajador debe estar separado de otro a no menos de 1 metro de distancia, ¿correcto? Si tú tienes oficinas, si tú laboras, por ejemplo, y en tu centro de trabajo tienes restaurantes, comedores, centros de reunión, debe de respetarse ese metro de distancia. ¿Y cómo lo pruebas? ¿Cómo lo regulas en la práctica? Pues haces señalizaciones en el piso, en las mesas, en las sillas, ¿correcto? De tal forma que
te permita controlar este distanciamiento. Ese es uno de los lineamientos. Otro lineamiento es la desinfección. Es el primer lineamiento, básicamente, que debe de prestarse, que tú debes de acreditar la desinfección de todas tus áreas de trabajo. Entonces, puedes también coordinar con el centro de salud, puedes hacerlo tú mismo en primera instancia como empleador y hacer una fumigación, ¿no? Latamente hablando, ¿no? Pero es una desinfección de los lugares del centro de trabajo y establecer también la periodicidad en la cual tú vas a hacer esta desinfección. Otro lineamiento que establece también es a diario poder garantizar la limpieza del lugar de trabajo de, en tu empresa, ¿no? Que es, por ejemplo, limpiar el escritorio, las computadoras, todo lo que esté al alcance del trabajador. Y otro lineamiento importante es la comunicación y la señalización de las medidas de seguridad, y los implementos de higiene, como es el jabón líquido, como es el alcohol en gel, que tú debes de tener y debes a la vez señalizar, comunicar, tener carteles al ingreso. También debes de establecer limpieza, por ejemplo, al momento, la limpieza de los zapatos, ¿no? Hay esas famosas bandejas, todo eso debes de implementar. Y también importante, se establece el número de profesionales de la salud. Básicamente estamos hablando de enfermeras y de médicos, profesionales especialistas, sobre todo en medicina ocupacional. Se establece el número según el tipo de empresas. Se han establecido en esta resolución 5 tipos de empresas en función al número de sus trabajadores, y en función al número de sus trabajadores deben de saber con cuántos profesionales de la salud deben de contar. Bueno, esta resolución que les comento ha sido modificada en 2 aspectos sobre todo importantes, los que vienen siendo criticados bastante, como es justamente el número de profesionales de la salud, y también se añade un aspecto interesante que son aquellos eh, trabajadores con obesidad. Se amplía y se incrementa el índice de masa muscular que debe de tenerse en cuenta para todo trabajador con obesidad y cómo es que va a tratarse su retorno al trabajo. Entonces, esta es la resolución 265, resolución ministerial 265-2020-MINSA, que ha sido publicada el día de ayer, 8 de mayo. O sea, esto está fresquísimo y se lo compartimos a todos ustedes para que lo tengan en cuenta y sigan adaptando sus planes de vigilancia en virtud a estas normas. Muy bien. Medidas laborales promovidas por el gobierno. Vamos a avanzar en esto para dar lugar también a las preguntas de cada uno de ustedes. Es mucho lo que hay que hablar en torno a estas medidas laborales, amigos, pero bueno, estamos con toda la disposición de poder apoyarles y solucionar las consultas que tengan a bien. Ya sabemos que es diferente entre el trabajo y el trabajo remoto, ¿correcto? Ya hemos visto la diferencia, vamos a ir avanzando en esto. Seguridad y salud en el trabajo. Durante el trabajo remoto, yo les doy aquí un resumen en menos de un minuto. Les recomiendo que en Google busquen en la página oficial del Ministerio de Trabajo cuáles son las recomendaciones para el trabajo remoto. Y ahí van a encontrar 7 recomendaciones importantes. Dentro de ellas establecer un horario, limpieza en el lugar, el nivel de luz, ya sea natural, artificial, ventilación, la comunicación que debes hacerle a tus familiares también, de que estás realizando trabajo remoto y por lo tanto deben respetar ese horario, ese espacio que tú tienes como trabajador, entre otros importantes que deben de tenerse en cuenta y que tú como empleador debes de comunicarles periódicamente. 59 segundos. Condición del trabajo por el estado de emergencia. En haber subdividido y haber clasificado o categorizado el tipo o el estado de trabajo que viene realizando un trabajador ha sido muy importante y nos es útil hasta la actualidad. Yo creo que va a seguir siendo útil a medida de que pasa el tiempo, al menos en este año o en el año siguiente, mientras esté todavía pendiente por resolver esta pandemia. Entonces hemos clasificado en 3 tipos a los trabajadores. Primero son trabajadores vinculados a la prestación de servicios o bienes esenciales, ¿correcto? O sea, es un tipo de trabajador que estamos aquí clasificando. Trabajadores vinculados a la prestación de bienes y servicios esenciales. Segundo, el segundo tipo, trabajadores que realicen labores no vinculadas a la prestación de esos bienes y servicios esenciales. O sea, por ejemplo, hotelería, turismo, restaurantes,
correcto, entretenimiento, cines, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y otro grupo interesante, que es el tercer grupo que les comento, son los trabajadores que integran el famoso grupo de riesgo. Un grupo muy, muy interesante, muy sensible y que debemos prestar mucha atención en todo este estado de emergencia sanitaria e incluso de forma posterior. Licencia con goce de haber sujeta a compensación. Esta licencia, amigos, con goce de haber sujeta a compensación, definitivamente la vamos a poder aplicar de mejor manera si es que tenemos en cuenta estos tres tipos de trabajadores que existen en la actualidad. Para los trabajadores vinculados a la prestación de bienes o servicios esenciales, tenemos tres opciones. Primero es el trabajo desde el centro de labores, con todas las medidas de seguridad, etcétera, etcétera. Segundo, tenemos la aplicación del trabajo remoto para aquellos puestos que sí esté permitido. Y tercero, otorgar esta licencia con goce de haber sujeta a compensación, mientras que la naturaleza de sus labores no lo permite. ¿Correcto? Entonces tenemos tres opciones. Para los trabajadores que no estén vinculados a bienes y servicios esenciales, tenemos dos opciones. De esas, la primera opción es la aplicación de trabajo remoto. Y la segunda opción es el otorgamiento de la licencia con goce de haber, si es que la naturaleza de sus labores lo permite. Y por último, tercero, los trabajadores que integran el grupo de riesgo. ¿Cómo se maneja para ellos la licencia con goce de haber? Bueno, para ellos debemos priorizar aplicar el trabajo remoto. O sea, si tú eres grupo de riesgo, ¿puedes aplicar el trabajo remoto? Claro que sí, debes aplicarlo y priorizando el trabajo remoto. Ya si por la naturaleza de la labor no es posible aplicarlo, haces uso de la licencia con goce de haber sujeta a compensación, sin perjuicio de las otras medidas laborales que ha aprobado el gobierno mediante el decreto supremo 011-2020-TR, ¿correcto? Que vamos a ver a detalle más adelante. No quiere decir, por ejemplo, que a tu trabajador de grupo de riesgo no le puedes acordar una reducción de remuneración. Eso sí está permitido. Tampoco no quiere decir que estás impedido de otorgarle vacaciones. Eso también está permitido, aún siendo trabajador del grupo de riesgo, ¿correcto? Modificación de jornadas y turnos de trabajo. Este tema es importante porque todo empleador está ya facultado de que de forma unilateral modifique, está autorizado a modificar su jornada, los turnos y los horarios de trabajo, ¿correcto? Entonces, esto está regulado tanto en la Resolución Ministerial 55-2020 de TR como en el artículo 25 del Decreto de Urgencia 29-2020. Regulado, ahí se les pongo la norma para que lo tengan en cuenta, lo tengan clarísimo. Y esto se aplica para los tres grupos, tanto para bienes o servicios esenciales, tanto para trabajadores no vinculados a bienes y servicios esenciales, y tanto para trabajadores que integran el grupo de riesgo, ténganlo claro, ¿ya? También tenemos una medida laboral acerca de prorrogar el pago de la CTS. No todos ahora están con esto del tema de la prórroga, y hay dos excepciones para no poder prorrogarla. Así que tu remuneración bruta sea de hasta 2.400 soles. Quiere decir que si tu trabajador gana de 2.400 soles o 2.300, 2.000 soles, 1.500, tú no puedes aplicar esta prórroga a la CTS. Entonces, es un tema a tener en cuenta. Solamente puedes prorrogar a aquellos trabajadores que ganan pues de 1.401 en adelante. Y cuando los trabajadores se encuentren bajo suspensión perfecta de labores, tampoco puedes aplicar esta medida de la prórroga del pago de CTS. Vamos a brindar aquí un resumen de la suscripción de contratos y documentos laborales, lo que les estaba comentando. Miren, en virtud a esta, vamos a verlo más adelante a detalle, aquí, en virtud a estos problemas de comunicación derivados por el aislamiento social obligatorio, pues los empleadores se han visto en la dificultad de poder notificar a sus trabajadores. ¿Cómo le notifico? ¿Cómo le aviso que ya no le voy a renovar? ¿Cómo hago para sancionarlo? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo hago para que firme un contrato? Entonces, el Ministerio de Trabajo estableció y comunicó de manera oficial que se puede utilizar y agenciarse de la firma electrónica, ¿correcto? La firma electrónica es un tipo de firma que tiene plena validez, como una firma hológrafa, manuscrita, tiene la misma validez, correcto, siempre y cuando no haya algún vicio de la voluntad de por medio, y también siempre y cuando, por ejemplo, una amenaza, ¿no? Y firma, ¿no? Te voy a meter una bomba, no sé, y firma tú de manera electrónica, una cosa así, una amenaza, un vicio de la voluntad,
como por ejemplo. Y siempre y cuando esté vigente el certificado de firmas digital, correcto, que debe tener toda institución, toda entidad que hace uso de la firma digital, la vigencia de este certificado. Bueno, esto ya ha sido autorizado por el Ministerio de Trabajo, que siempre ha existido, no es que sea algo nuevo, sino que esta firma electrónica viene siendo ya regulada hace muchos años atrás por la ley 27269, que es la ley de firmas y certificados digitales. Ustedes la pueden consultar, ¿correcto? Y también hay que tener en cuenta que la firma electrónica es el género dentro del mundo de las firmas a nivel de mecanismos electrónicos, y que dentro de la firma electrónica encontramos a la firma digital, que es uno de los tipos de firma electrónica, ¿correcto? Ya sea que tú utilices firma tal u otro tipo de firma electrónica, puedes notificar y suscribir y manifestar voluntad válidamente en el plano laboral y también en el plano jurídico, ¿correcto? En los actos jurídicos que tú deseas suscribir, también hay plena validez, contratos, etcétera, etcétera. Es más, ya las notarías están avisándonos de que van a atender casos con firmas electrónicas, previa programación, previa cita, previa coordinación. Eso todavía se está oficializando ya. Algunas notarías están brindando sus canales digitales para algunas coordinaciones previas, como elaboración de documentos, cartas poder, carta de permiso de autorización de viaje de menor, etcétera, etcétera, que sea necesario. Bueno, el problema se presentaba en que tú no tienes un certificado digital o eres una empresa que, habiendo tenido un certificado digital, este certificado digital ha vencido. Entonces, Indecopi ha flexibilizado uno de los requisitos, como por ejemplo es la comparecencia física a sus instalaciones, que esta comparecencia ahora puede darse de manera virtual en tiempo real. Entonces, tanto para que tú renueves este certificado digital o también para que obtengas uno nuevo, que tienes que contar con un certificado digital. Ahora, el problema, amigos, que se nos ha planteado en la práctica, y hay que ser también realista, porque a veces es muy bonito hablar de la firma digital, la firma electrónica, y a veces el trabajador no tiene ni una computadora, no tiene ni escáner, no tiene un video, o a veces la misma empresa ni siquiera tiene, con las justas, está luchando por pagar a sus trabajadores y no tiene para invertir en una firma, implementación de firmas digitales, que también te significa costo. Entonces, ¿qué hacer en la práctica? El Ministerio de Trabajo, yo creo que con buen criterio, publicó de manera oficial que se puede hacer uso de la famosa firma escaneada. Esta firma no representa en sí no representa en sí un tipo de firma legalmente hablando, pero ya el Ministerio de Trabajo le ha llamado firma escaneada a aquella modalidad de firma que se hace mediante un escáner, ¿no? Diríamos incluso hasta mediante una foto. ¿Cómo así? O sea, tú firmas un documento, por ejemplo, le envías un documento a tu trabajador, él lo imprime, correcto, lo firma y te envía el escáner firmado o una foto a través de su WhatsApp incluso, de correo, y de que firmó tal documento. Pero también el problema se presenta cuando el trabajador no tiene escáner. ¿Dónde va a imprimir el documento y cómo es que va a firmar y se lo va a enviar escaneado? Entonces es ahí también donde consideramos, y es lo que se viene aplicando también en la práctica de manera muy acertada, es el tema de la manifestación de voluntad. No necesariamente la firma escaneada, como lo ha llamado el Ministerio de Trabajo, sino la manifestación de voluntad a través de mecanismos y medios digitales, que si bien es cierto hay mucha crítica también, o puede haber mucha crítica al respecto, si es que queremos ser poco optimistas, no, que no es la persona que está firmando, que es otro el que está firmando, que es otro su celular, etcétera, etcétera. Pero también ahí entra a tallar bastante la buena fe contractual, la buena fe laboral, que en estos tiempos es muy necesaria para poder continuar con nuestras relaciones laborales. En otras palabras, tú puedes enviarle un documento, ya sea un contrato, una carta, una notificación a tu trabajador por su WhatsApp y decirle que te manifieste su conformidad. Por ejemplo, una liquidación. Muchas empresas están acostumbradas antes de proceder con el abono de la liquidación, están acostumbradas a solicitarle la conformidad o la firma de su liquidación, y tú le preguntas a las áreas de contabilidad, de finanzas, de recursos humanos, y le dices, ¿por qué no le has pagado al trabajador todavía su liquidación? Y lo que te responden es porque todavía no me ha firmado la hoja de liquidación. Bueno, esa no es una exigencia, por si acaso, que no es legal, así que debemos de proscribirla de nuestra práctica, de tal manera que tu empleador debes de cumplir con el abono y la liquidación a tu trabajador dentro de las 48 horas.
sea como sea, y eso no se ha suspendido durante el estado de emergencia, ¿correcto? Entonces es importante que tú sepas que debes cumplir como empleador. Ahora dice, pero ¿cómo hago si no me ha firmado la liquidación de beneficios sociales? Pues ya te estoy dando una opción. Envíale la liquidación tal cual en PDF a su WhatsApp y dile, ¿sabes qué, trabajador? Bríndame tu conformidad con esta liquidación. Muy bien, le brindas, el trabajador te brinda su conformidad y tú procedes con el abono. Ojo, y repito, no es obligatorio legalmente exigir esta aceptación del trabajador para que tú procedas a abonarle su liquidación. Tú estás en la obligación de proceder a hacer la liquidación aunque el trabajador no te haya manifestado su voluntad o su conformidad. ¿Ya? Entonces, es importante porque si el trabajador tranquilamente han pasado 3 días, 4 días y tú no le abonaste, él se queja de forma virtual antes una FIL, te pone una denuncia y te dice, ¿sabes qué? La empresa no ha cumplido con abonarme mi liquidación de beneficios sociales dentro del plazo de ley 48 horas, entonces tú estás en toda la obligación de hacerlo. Y es más, abonárselo con los intereses legales laborales. Entonces, es un tema delicado, pero no estamos impedidos, señores, de poder cumplir con esta disposición legal. Otra medida que pueden o que se han visto los empleadores obligados a aplicar es la no renovación de contratos sujetos a modalidad. Y esta medida ha sido aplicada de manera drástica, más aún cuando todavía no se autorizaba la aplicación de la suspensión perfecta de labores. No le quedaba otra opción al empleador de no renovar el contrato, ¿verdad? Porque en efecto han bajado sus ingresos, ha sido afectado su economía y no tiene cómo pagar a sus trabajadores. Entonces, la opción más rápida que tienen los empleadores, que hemos visto desde el 31 de marzo, lo hemos visto recientemente el 30 de abril, o en el transcurso de los días, muchos contratos han vencido y muchos contratos ya no han sido renovados y eso es un golpe muy fuerte a la economía de muchos peruanos, pero también ha sido y es alentada lamentablemente porque el Ministerio de Trabajo no ha flexibilizado otros mecanismos, ¿correcto? No ha flexibilizado otros mecanismos como la suspensión perfecta y si lo hizo, lo ha hecho de forma inoportuna. Y esto es una opinión muy personal, ¿correcto? Es un comentario muy personal eh, desde el punto de vista profesional y laboral, pero hasta ahora muchos empleadores se ven impedidos de aplicar la suspensión perfecta de labores porque ahora tenemos más candados, ahora tenemos que aplicar este test para sustentar el tema del nivel de la afectación económica. Eh, y esto impide todavía a la fecha aplicar la suspensión perfecta de labores de manera más ágil. También es cierto, ¿no? que muchas empresas se han tratado de aprovechar de esta medida de manera desmedida, de manera inconsciente, irracional, desproporcional, sin ningún sustento objetivo, que también es bueno pues frenar, ¿no? Bueno, el Estado está para proteger al ciudadano, el fin supremo del Estado es la defensa de la persona humana, recordemos eso está establecido en el artículo 1 y el artículo 2 de la Constitución Política, y como tal, pues debe de buscar proteger a toda costa a los ciudadanos. Y es lo que está haciendo, ¿no? Hay abusos, sí, pero tampoco no muchos empleadores correctos, justos, deben pagar por aquellos que no lo son, ¿no? Bueno, eh, les quería mencionar también que mensualmente más de 140.000 contratos se vencen a nivel mensual. O sea, para que tengan una idea, si es que los empleadores aplican esta medida, mensualmente tenemos 140.000 trabajadores a los cuales probablemente no se les estaría renovando su contrato de trabajo. Esto ocurre cada mes, señor. Cada mes se le renuevan contratos a ese número de trabajadores y si se dan cuenta, pues esto generaría un caos a nivel social, económico bastante fuerte. También tenemos el otorgamiento de vacaciones. El otorgamiento de vacaciones quiero darles, amigos, dos perspectivas que les va a ayudar bastante. La primera perspectiva es eh, las vacaciones como tales. Vacaciones como un derecho, un beneficio social, laboral que tiene un trabajador. O sea, yo tengo derecho al goce físico de mis vacaciones. Esa es la primera perspectiva que debemos tener claro. Y la segunda perspectiva en esta coyuntura es las vacaciones como mecanismo excepcional de compensación, que hay que tener cuidado en hacer un tratamiento diferenciado, porque muchos están programando vacaciones a sus trabajadores sin que lo puedan hacer de forma unilateral, porque ya el decreto supremo
11 de 2020-TR ha establecido que debe haber un acuerdo en el caso de las vacaciones adelantadas y debe haber además, y puede otorgarlo de forma unilateral si es que no son adelantadas. Entonces, aquí también hay que hacer una diferenciación en los tipos de vacaciones. Entonces, se los voy a mencionar. Primero es las vacaciones vencidas o devengadas. También, o sea, aquellas vacaciones que ya tú cumpliste un año y este año tienes tú para gozar físicamente tus vacaciones. Esas son las vacaciones vencidas. Estamos hablando del ejercicio anterior al cual se ha cumplido tu periodo. O son vacaciones vencidas o vacaciones devengadas. Tenemos también las vacaciones ganadas, que son aquellas que tú ganas en el día a día. Conforme van transcurriendo los días en tu labor, tú estás haciendo y ganando vacaciones de una forma proporcional, ¿correcto? Quiere decir que tú tienes un año y medio en la empresa, ya tienes de vacaciones vencidas un periodo, o sea, un año, 30 días por ese año, y por ese medio año que tú tienes en la empresa, hasta la fecha ya has ganado también 15 días de vacaciones. Entonces tenemos ahí 15 días de vacaciones ganadas y 30 días de vacaciones vencidas o devengadas. También tenemos otro tercer tipo de vacaciones que son las vacaciones adelantadas y o fraccionadas. Es otro tipo de vacaciones que debemos tener claro qué es y cómo aplicarlas, porque la aplicación para ambos tipos es diferente, que ahora les voy a explicar. Las vacaciones adelantadas y o fraccionadas son vacaciones que tú todavía no has ganado en el tiempo o que todavía tu periodo de goce no se ha cumplido. Por ejemplo, todavía no cumples el año de labor de periodo y por lo tanto no puedes gozarlas porque la regla general es que tú goces vacaciones después de un año de haber cumplido labor. Pero las vacaciones adelantadas se entran a tallar y están reguladas por el decreto legislativo 1405, entran a tallar para que tú puedas gozar de manera fraccionada y o adelantada tus vacaciones. Correcto, ahora vamos a explicar cómo es que podemos hacer. Y un cuarto punto que también lo mencionamos son las famosas vacaciones truncas, ¿no? Pero las vacaciones truncas tienen un tratamiento y su nomenclatura funciona cuando un trabajador es cesado, ¿correcto? No podemos hablar de vacaciones truncas durante la relación o la vigencia de la relación laboral, sino de vacaciones truncas al momento del cese del trabajador, que es lo que él tiene trunco, ¿correcto? Muy bien. Entonces ahora les voy a explicar cómo aplicar estas vacaciones con la normativa actualizada. Este decreto supremo 11-2020-TR establece que el empleador puede aplicar medidas menos gravosas o en primer término, antes de optar incluso por una suspensión perfecta de labores, otorgándole vacaciones ganadas o vencidas o ganadas, la que ya les expliqué, los dos primeros tipos. Entonces, aquí en la norma establece claramente que tú no necesitas llegar a un acuerdo para poder otorgar estas vacaciones, sino que establece claramente que el empleador está facultado en otorgar estas vacaciones. Entonces, tu empleador puede sí de forma unilateral otorgarlas, ya sea incluso a tu grupo de riesgo, a tus trabajadores que están haciendo trabajo remoto o a aquellos que están haciendo uso de una licencia con goce de haber sujeta a compensación. Tú puedes otorgar vacaciones solamente que estén vencidas o ganadas, ¿correcto? Muy bien. Aquellas que estén, en otras palabras, pendiente de goce, ¿ya? Y también hay otro tipo que es el adelanto vacacional. Allí sí necesitas llegar a un acuerdo, porque también lo establece el decreto legislativo 1405. Entonces, si tú quieres otorgar vacaciones adelantadas, fraccionadas, o sea, todavía, por ejemplo, de este medio año, les hablé de un año y medio, ¿verdad? En el medio año tú tienes ya vacaciones ganadas, pero todavía no las puedes gozar porque tienes que cumplir otro año más, ¿correcto? Ahí recién serían vacaciones vencidas. Entonces, estos 15 días que tú tienes ya ganados, solamente se las puedes otorgar a un trabajador de forma adelantada e incluso fraccionada. Allí tienes que aplicar la regla establecida en el decreto legislativo 1405, que establece que debe mediar una solicitud de tu trabajador. Entonces, tú puedes acordar también con tus trabajadores, ¿sabe qué, señores? Ustedes tienen vacaciones ganadas y por lo tanto la única forma que el empleador les otorgue sería de forma adelantada y fraccionada y necesitamos una solicitud de parte de ustedes. ¿El empleador puede impulsar eso? Claro que sí. Y si el trabajador le parece bien y acepta, él dice, bueno, yo sí estoy de acuerdo, voy a solicitar mis vacaciones adelantadas.
Y de esa manera, una vez que tienes la solicitud de parte del trabajador, acuerdas con ellos, elaboras un acuerdo para que se hagan efectivas estas vacaciones. Entonces tenemos dos maneras. La primera, que es de forma unilateral por parte del empleador, que solamente se aplican para vacaciones vencidas, vacaciones ya ganadas, ¿correcto? Y la segunda forma es mediante acuerdo, ya no de forma unilateral, que se aplica para vacaciones ganadas o ya sea adelantadas, ¿correcto? Eso se aplica para todo tipo de trabajador, así sea incluso grupo de riesgo. Ojo que la única restricción para el grupo de riesgo hasta la fecha es no mandar a un grupo de riesgo a suspensión perfecta de labor. Eso sí es una restricción que no está, miren, les digo, de manera taxativa en la ley, ¿correcto? No hay una prohibición muy clara al respecto. Si haces una integración de las normas, sí la hay, pero les comento que en la plataforma virtual del registro de suspensión perfecta de labores, cuando tú ingresas a la plataforma del Ministerio de Trabajo para registrar tu suspensión perfecta de labores, te vas a encontrar con una grata sorpresa. Y es que ese registro ha sido modificado hace una semana y media más o menos, y se ha incluido ahí dentro de la declaración jurada que tu empleador declares bajo juramento que no estás mandando suspensión perfecta a trabajadores que integran grupo de riesgo, a trabajadores, a madres trabajadoras, madres embarazadas, etcétera. ¿Y esto qué te quiere decir? De que hay una prohibición ya tácita de que tú no puedes enviar a suspensión perfecta de labores a este tipo de trabajadores, ¿correcto? Bueno, también tenemos la reducción de remuneración, que es un tema bastante consultado, bastante aplicado por muchas empresas, de manera obviamente razonable. Les voy a explicar aquí 4 tipos de reducción de remuneración, porque muchos piensan y dicen reduzco remuneración y se acabó y hay un solo tipo, hay un solo tratamiento. No es así. Les voy a explicar cómo es que esto funciona. Primero es la reducción propiamente dicha, que no debe de sobrepasarse de la reducción de la remuneración menos de la RMB, ¿correcto? Menos de 930. Tú puedes acordar, pactar con tus trabajadores y se recomienda que sea con todos, no solamente con un grupo, sino si es que le vas a reducir, que sea con todos. Esa es la propiamente dicha, la que siempre ha existido y está vigente. El segundo tipo de reducción de remuneración es la reducción de jornada y reducción proporcional de remuneración. O sea, es lógico que si yo te reduzco la jornada, ¿sabes qué, Juanito? Si tú trabajabas 8 horas diarias, pero ahora solamente por el tema de la demanda, etcétera, necesito que trabajes 5 horas o 4 horas o 3 horas, pues te voy a reducir de forma proporcional tu remuneración en base a la reducción proporcional de tu jornada laboral. Ese es otro tipo, que es la recomendada por el Ministerio de Trabajo también. Y ha sido, dicho sea de paso, establecida de manera expresa y recomendada en este decreto supremo. O sea que el mismo gobierno, en este decreto supremo 11-2020-TR, ha establecido que el empleador puede aplicar esta remuneración, esta reducción de remuneración proporcional a la reducción de jornada de trabajo. Muy bien, entonces, seguimos. Reducción de remuneración por conversión de full time a part time. Esta es otra figura sumamente interesante. Si tú quieres reducir, ¿sabes qué? Mi trabajador ganaba 930 y quiero reducirle menos de 930, pero sé que está prohibido. ¿Cómo hago? Bueno, el mecanismo adecuado es redúcele y transforma, modifica la prestación, la relación laboral en el sentido de ser un full time a un part time. Es completamente válido, señores. Si tu trabajador ganaba 930 y tú quieres pagarle la mitad de 930, ayúdeme con los cálculos, 400 y pico, 65, no sé. ¿Cómo hago? ¿Es legal eso? Claro que es legal, pero siempre y cuando tú lo conviertas a un part-time. Un full-time a un part-time. ¿Qué quiere decir part-time? La característica básica y fundamental es que tu part-time no puede laborar más de 4 horas diarias. ¿Correcto? Muy bien. Y esta medida obviamente tú la debes aplicar solamente de forma temporal, es decir, establecer en la adenda al contrato de trabajo que vas a hacer para que lo conviertas a part-time, mira, de tal fecha a tal fecha o por todo lo que va del año, acordamos que tú vas a trabajar tales horas nada más, por ejemplo, vas a trabajar 3 horas diarias y por todo lo que va del año yo te voy a pagar tantos soles. Puede ser también más, ¿no? Puede ser 500 soles, la remuneración que realmente tú convengas, pero ojo, siempre buscando la proporcionalidad y la razonabilidad con tus trabajadores. Muy bien, muy interesante esa medida.
así que no la pierdan de vista, aplíquenla. Hay muchos trabajos que con solo 3 horas y media, 3 horas con 45 diarias, se pueden aún sostener muchos puestos de trabajo y esto va a ser muy beneficioso para el empleador y para la economía nacional. También tenemos la reducción de remuneración de forma porcentual. Esta es una reducción aplicada también a la planilla en general y en base a un porcentaje, ¿no? Por ejemplo, yo te aplico un porcentaje del 10% de reducción de remuneraciones a nivel general y a todos se les reduce el 10%. Muy bien, con eso también acuerdas y pactas y todas estas medidas, ojo, repito, son de carácter temporal y así debe de especificarse en el contrato o en la adenda de trabajo. Interesante, ¿verdad? Reducción de remuneración. Licencia sin goce de haber, perdón, es una medida bastante interesante, a veces muy poco utilizada, pero les comento que es muy interesante porque privilegia el acuerdo entre el trabajador, el diálogo entre empleador y trabajador. Y en muchas ocasiones es mejor otorgar licencias sin goce de haber que mandar a suspensión perfecta. Mira, por uno o dos motivos. Quizás porque tu trabajador gane más de 2.400 soles y no pueda él acceder al bono de los 760, porque ellos no pueden acceder lamentablemente al subsidio de los 760 soles. Esa es una de las razones. ¿Qué haces con él? Si lo mandas a suspensión perfecta, él no va a poder acceder ni a un sol. ¿Qué prefieres? Bueno, la licencia sin goce de haber, que privilegia el acuerdo entre el trabajador y él. Eso está muy bien. Y aún se mantiene vigente tu aportación como empleador al sistema de salud. Entonces eso está correcto. Y la otra opción es que tu empresa no califique pues para la suspensión perfecta de labores. Si tu empresa no califica porque no hay el nivel de afectación económica requerido o porque simplemente los puestos, si bien es cierto, siguen funcionando los mismos puestos, pero ya no utilizas o ya no requieres la misma cantidad de trabajadores. Por ejemplo, tenías 20 puestos en una labor, pero ahora se ha reducido la producción y solamente vas a hacer uso de 10 puestos. ¿Qué haces con los otros 10? Una salida es la licencia sin goce de haber. Esta licencia sin goce de haber es bastante manejable, ¿eh? La puedes hacer no necesariamente de corrido, sino puedes acordarla por periodos, ¿no? Puedes acordarla, por ejemplo, en mayo, del 1 al 15 tiene licencia con goce de haber estos días. Y del 16 al 31 tiene licencia con goce de haber o sin goce de haber estos otros 10 trabajadores. Y así se van a ir turnando y rotando, de tal manera que tu empleador ya no vas a pagar el 100% de la remuneración, sino que vas a pagar un 50% en función a los 15 días laborados, y eso te permite tener una oxigenación que no tienes idea como empleador. Entonces es importante saberla aplicar, saberla manejar, y muchos de los trabajadores, muchas empresas están accediendo. Una de las medidas interesantes también que está aplicando Bacus, ellos recordemos que tienen 6 sindicatos, Bacus tiene 6 sindicatos y están llegando a acuerdos muy interesantes con sus trabajadores, como es suspensión de algunas condiciones remunerativas con ellos. Están llegando a acuerdos, por ejemplo, de ellos le otorgaban a sus trabajadores pago en bienes, en especie, correcto, y esto así ha quedado suspendido y se está priorizando ya la atención de los clientes más de otorgarle estas especies, estos bienes a los mismos trabajadores. Se están suspendiendo también el tema de las negociaciones colectivas, muy importante también en este tema de pandemia. Hay que comunicarnos también con los sindicatos, tener un diálogo con ellos. Y miren, si estos 6 sindicatos han colaborado y han aportado también soluciones en Bacus y en sus empresas afiliadas, vinculadas, cuanto más empresas con menor número de sindicatos lo pueden lograr. Entonces es importante el diálogo, es importante la participación con el sindicato, con los representantes de los trabajadores, si es que los hay, y en caso no los haya, pues con los mismos trabajadores, no solamente tener reuniones grupales con ellos, sino también reuniones personalizadas, si el caso lo amerita. Entonces es importante, amigos, poder analizar la aplicación y privilegiar el diálogo con sus trabajadores antes de la aplicación de medidas laborales. Tampoco no es bueno que el trabajador se cierre, ¿no? Porque a veces dice, bueno, yo me cierro, mi abogado me dice tal, y que mi derecho es constitucional, que es irrenunciable, etcétera, etcétera. Bueno, el irrenunciable es un tema relativo, porque prima en toda relación laboral y en todo contrato
prima la autonomía y la voluntad, que es netamente constitucional. Entonces, cuando hay una ley que regula de por medio que tú puedes modificar ciertas condiciones a una relación jurídica, en este caso una relación jurídica laboral, entonces no hay nada de inconstitucional. Al contrario, está dentro de un marco de constitucionalidad y se privilegia la autonomía de la voluntad que tienen las partes. Entonces, esto es un tema bastante importante y hay que saberlo transmitir también a nuestros trabajadores para poder llegar a buenos acuerdos con ellos. Yo creo que en esta coyuntura que estamos viviendo muy difícil, muy difícil para muchos trabajadores, para muchas familias, a nada, porque a veces es una medida muy facilista, ¿no? Decir, bueno, no te doy nada, te suspendo, etcétera, es buscar otras medidas menos gravosas. Eso creo es muy valioso, muy valioso. Si tu empleador, si tú eres trabajador y me estás escuchando, y tu empleador te invita a conversar, te invita a dialogar, escúchalo. Es mejor, eso ya habla muy bien de tu empleador, eso habla de que el empleador está buscando otras medidas, te está respetando, está buscando no afectar la relación laboral. Escúchalo, analiza y finalmente lleguen a buenos acuerdos y también sean concretos, ¿no? Si te voy a suspender las vacaciones, si te voy a otorgar, si te voy a reducir la remuneración, si te voy a reducir la jornada, voy a hacerlo por este tiempo, por este periodo, planifica y sé bastante concreto y bastante claro en las medidas que vas a aplicar. Bueno, y la suspensión perfecta de labores. Llegamos a esta medida bastante controversial y que hasta la fecha muchos todavía no han tenido bien claro cómo aplicarla. Muchos han pensado que en todos los casos hay que aplicar el test de los ratios de afectación económica, cuando ese es simplemente una de las modalidades que pueden sustentar tu suspensión perfecta de labores, porque otra causa que puede sustentar la suspensión perfecta de labores es el tema de la naturaleza de las labores, ¿no? Entonces vamos a ver aquí una serie de preguntas frecuentes que las voy a desarrollar en estos minutos. Miren, aquí les comparto un esquema de la suspensión perfecta de labores muy didáctico. Como vemos allí en el cuadro izquierdo superior, esto se aplica para cualquier tipo de trabajador, menos para los trabajadores que integran el grupo de riesgo, ¿correcto? Y también madres embarazadas, etcétera, etcétera, ¿ya? Hay que tener cuidado con no afectar también la libertad sindical, ¿no? Esto se puede ver reflejado en que de 100 trabajadores tú digas, bueno, tengo mi sindicato, tengo 100 trabajadores, lo voy a suspender de forma perfecta a todos los miembros del sindicato. Definitivamente, pues eso es una medida abusiva, irracional y que estaría afectando la libertad sindical y de lo cual todo empleador está prohibido. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Antes de aplicar la suspensión perfecta, el empleador está en la obligación de buscar la aplicación de otras medidas menos gravosas. Ya les he venido explicando con detalle cada una de ellas, ¿correcto? La SUNAFIL cuenta con 30 días hábiles para poder fiscalizar o solicitar información a los empleadores. Hay un protocolo para ello que ya lo hemos visto, donde te va a solicitar información en cuanto a la aplicación de esas medidas, y no solamente la aplicación de la suspensión perfecta, sino también, como ya lo hemos dicho, en cuanto a tus demás trabajadores. ¿Cómo los tienes? A este grupo lo has suspendido o has suspendido al 100%, y a los otros, ¿cómo los tienes? Eso te va a solicitar. Perdón. Muy bien, también tenemos el caso de la actuación del Ministerio de Trabajo, de la Autoridad Administrativa de Trabajo, que va a estar a cargo de emitir la resolución que aprueba o desaprueba o declara improcedente la suspensión perfecta de labores a la cual tú ya te has sometido. Muy bien, datos relevantes de la suspensión perfecta. Es una medida excepcional, debe ser debidamente sustentada por el empleador, puede sustentarse en dos causas, que la vamos a ver más adelante. Y esta coyuntura, aquí están las preguntas frecuentes, ¿ya? La suspensión perfecta de labores, amigos, si bien es cierto es excepcional, debe tenerse bastante clara antes de que un empleador quiera aplicar. Y no se puede aplicar de forma retroactiva, no se puede aplicar de forma retroactiva. No que lo aplico de la semana anterior, no. La ley establece claramente que todo empleador que aplique la
la suspensión perfecta de labores, debe de comunicarlo o debe de registrarlo así en el Ministerio de Trabajo un día máximo, dentro de un día hábil después de la aplicación de la medida. ¿Qué quiere decir? Que no la puedes aplicar de forma retroactiva. Eso debe quedar clarísimo, clarísimo, ¿correcto? ¿Puedo aplicar la suspensión perfecta solo a un grupo de trabajadores? Claro que sí. Puede ser total o parcial la suspensión perfecta, no hay ningún problema. ¿Hasta cuándo puedo aplicar la suspensión perfecta? Puedes aplicarla hasta 30 días calendario luego de terminada la vigencia del estado de emergencia sanitaria. ¿Recuerdan cuándo vencía el estado de emergencia sanitaria? El 9 de junio. Entonces puedes aplicarla hasta el 9 de julio. ¿Correcto? Si quieres hasta el 30 de junio, como tú consideres. ¿Puedes aplicarla hoy? Claro que sí. No hay ningún impedimento. Si hoy la aplicas, pues tienes hasta el 9 de julio para aplicar la suspensión perfecta de labores. No hay ningún problema. ¿Cuáles son las causas que motivan la aplicación de la suspensión perfecta? Bueno, son dos grandes causas, dos grandes motivos. Una por la naturaleza de las actividades y otro es por el nivel de afectación económica. Solo en el caso de cuando tu sustento sea el nivel de afectación económica, solo en ese caso debes y estás obligado a llenar el anexo de las ratios, ¿correcto? Donde en estos ratios tú debes hacer una diferenciación entre el mes del presente ejercicio con el mes del ejercicio anterior, y la diferencia te va a botar y te va a arrojar unos puntos porcentuales que debes de ubicarlos en la tabla que te ofrece el anexo para que tú puedas calificar si aplicas o no la suspensión perfecta de labor, ¿correcto? Entonces eso debe quedar clarísimo. Un punto importante para el nivel de afectación económica es que si tú eres una microempresa y el mes anterior a la aplicación de la suspensión perfecta, por ejemplo, si tú la aplicas en mayo y en abril tú no has vendido nada, aplica de manera directa la suspensión perfecta. O sea, no tienes que sustentar más cosas al respecto. Si tú no ingresó un sol a tu caja en abril, en mayo tú tienes plena libertad de aplicar la suspensión perfecta, obviamente registrando, llenando los formatos adecuados, la declaración jurada, el anexo, etcétera, pero ya tienes un sustento, tu declaración jurada de abril, que con ello puedes tú aplicar la suspensión perfecta sustentada en el nivel de afectación económica. O sea, si eres microempresa, toma nota. ¿Cuáles son las medidas laborales que deben adoptar los empleadores en primer término? Miren, prestemos atención a estas medidas laborales, amigos. Estas medidas laborales las ha dispuesto el gobierno, ya no las está inventando el empleador, ni tampoco es un tema que ha venido desarrollándose por los especialistas en materia laboral, sino que ya el mismo gobierno lo ha establecido, o sea, es completamente legal y constitucional. Y es otorgar el descanso vacacional adquirido dependiente de goce, lo que les habíamos comentado, el otorgar de forma unilateral. También tenemos acordar, la norma establece acordar el adelanto del descanso vacacional. Tercera medida, acordar la reducción de la jornada laboral diaria o semanal con la reducción proporcional de la remuneración. Ya también está establecido de manera taxativa en la ley. Otra medida, acordar la reducción de remuneración propiamente dicha, lo que hemos hablado también. Y acordar otras medidas reguladas por el marco legal vigente, siempre que permitan el cumplimiento del objetivo del decreto de urgencia 38/2020, quiere decir siempre que se busque privilegiar el diálogo y mantener la vigencia del vínculo laboral y la percepción de remuneración. O sea que si tú reduces la remuneración a tu trabajador, estás privilegiando el diálogo, el acuerdo y también la percepción de remuneraciones. Claro que sí, porque una cosa muy diferente es a reducirte tu remuneración y otra cosa muy diferente es a no pagarte nada. Ahí sí estarías afectando la percepción de remuneraciones. Pero si tú acuerdas la reducción de remuneración, en definitiva no estás afectando la percepción de remuneración. Bueno, también tenemos otra pregunta. ¿Qué debe privilegiar el empleador antes de optar por la suspensión? Esto es un tema importante. ¿Qué debo privilegiar antes de adoptar por la suspensión perfecta de labores? ¿Qué se privilegia? Dos puntos importantes. El acuerdo con los trabajadores y el diálogo con los trabajadores. Amigos, eso es un privilegio que deben de tener los trabajadores en este tiempo. Y los empleadores deben aceptarlo. Si apliqué y registré la suspensión perfecta de labores, ¿puedo revertirla? Un punto muy importante. Si tú ya has aplicado la suspensión perfecta de labores, ¿puedes revertirla? O sea, hasta el 9 de julio lo mandé a mis trabajadores, pero soy un restaurante. Y bueno, ahora se está activando la economía, se está retornando al trabajo, podemos operar, hacer delivery.
¿Qué hago ahora? Ya están suspendidos ellos. ¿Se puede revertir esa medida? Claro que sí se puede revertir. Y tu obligación es comunicarla nuevamente dentro del día hábil siguiente, a través de la plataforma virtual del Ministerio de Trabajo. ¿Correcto? Sí se puede revertir. Es más, eres una institución educativa y en muchas ocasiones algunos han mandado también a suspensión perfecta. ¿La puedes revertir esa medida? Claro que también la puedes revertir. ¿Ya? Contra la resolución de autoridad administrativa cabe un recurso impugnativo. Si es que la resolución no te ha sido favorable, ¿cabe algún recurso impugnativo? Claro que sí, puede ser un recurso de reconsideración, apelación, incluso de revisión en sede administrativa, que tú puedes contradecir y sustentar, quizás aportar una nueva prueba, ¿no? Quizás no adjuntaste en la suspensión perfecta comunicaciones previas con tus trabajadores, pero sí las tienes y ahora ya las has recuperado y puedes presentarlas, claro que sí. Así que no todo está perdido, ¿correcto? No se desanime ningún empleador. ¿Qué sanciones hay en caso de la declaración falsa o fraude de ley? Hay que tener mucho cuidado. Si tú vas a hacer una declaración falsa con fraude de la ley, aún incluso las sanciones hasta de carácter penal, no solamente económico, sino de carácter penal, y el Ministerio de Trabajo eh, comunica al Ministerio Público el inicio de acciones de carácter ya penal contra esos empleadores. ¿A cuánto asciende la multa? Bueno, aquí ha sido bastante generoso el Ministerio de Trabajo. Establece una multa de hasta 42.000 soles que puede variar según la cantidad de la UIT vigente. Y bueno, finalmente tenemos el cese colectivo, amigos, que igual lo vamos a mencionar, hemos creído conveniente mencionarlo porque finalmente este cese colectivo ha sido muy mencionado por las empresas a nivel mediático y muchos empleadores han dicho estamos en la opción y en la facultad de aplicar el cese colectivo, pero tengamos en cuenta pues que el cese colectivo virtualmente todavía ha sido descartado por el Ministerio de Trabajo, eh, pero sí hemos aplicado una suspensión perfecta de labores legalmente. Esto está sustentado en el artículo 26 del reglamento de la Ley del Fomento del Empleo. Virtualmente estamos ya ilegalmente estamos facultados para optar, si es que la situación se agrava en un empleador, para optar por un cese colectivo. ¿Correcto? Para ello necesitas, por lo menos, aplicar esta medida excepcional también de cese colectivo a por lo menos el 10% del total de tu planilla. Entonces, ¿cuáles son las situaciones que sustentan un cese colectivo? Están en la ley, son 4 situaciones objetivas o causas objetivas que sustentan la aplicación de un cese colectivo y son el caso fortuito, la fuerza mayor, los motivos económicos, tecnológicos, estructurales, la disolución y liquidación de la empresa, la quiebra y la reestructuración patrimonial de la empresa. Entonces, bueno, hemos tenido una jornada bastante amplia, bastante larga. Ahora voy a estar dispuesto a sus preguntas. Voy a tratar de ubicar aquí, conectarme con el fanpage del Colegio de Contadores para poder dar lectura y atender sus preguntas, amigos. En caso no haya la posibilidad de atenderlas todas, las voy a atender de manera escrita, a sus inbox o en la misma página, para que cada uno de ustedes pueda tener una mayor claridad de lo que desee consultar. Y sin perjuicio de ello, ustedes también pueden escribirme directamente, ahí les facilito número, WhatsApp, pueden escribirme con toda confianza. Agradezco nuevamente al Colegio de Contadores por este espacio de poder cooperar y poder ayudarnos, ¿no? En este tema en esta época de coyuntura, de pandemia. Muy bien, amigos, vamos a tratar de ubicarnos ahora en el fanpage del Colegio de Contadores para dar lectura a, a las consultas y poder absolverlas. Me parece que está un poco eh, congestionada la red, está cargando, muy bien, está cargando, ¿sí? Muy bien, tenemos bastantes preguntas.
Diana Vega, Miri Asecón Cárdenas, Verónica Saavedra, Rosa Hernández Verástegui, Flor Miri. Buenos días, una consulta. ¿Cómo se va a calcular la CTS? ¿Se va a pagar en mayo si no se trabajó? Lo que pasa es que tenemos un montón de comentarios. Permítanme, por favor, acercarnos a la... No puedo leer, digamos, de manera íntegra, de manera completa el- las preguntas. Comentarios. ¿Cómo hacemos aquí? Ujú. Quiero poder leer las preguntas de cada uno de ustedes, comentarios. Estoy entrando por otra máquina para poder tener acceso, por favor, a las preguntas. No, lo que pasa es que las preguntas están aquí escondidas. Tenemos solamente, bueno, hasta la 1 tenemos para responder las preguntas. Vamos a ver cómo nos va acá. Se cerró. Un poco de calma con el tema este. Me pueden enviar también las preguntas, en todo caso, al interno, al número de WhatsApp. Muy bien. A ver, tenemos aquí las preguntas. Eh, a ver, muy bien. Ya tenemos aquí un espacio para poder leer. Buenos días. Una consulta. Flor Miri nos consulta. ¿Cómo se va a calcular la CTS que se va a pagar mayo si no se trabajó parte de marzo, abril? Igual si es que no se trabajó, tienes que analizar primero si es que eh, las has pagado o no las has pagado, porque el hecho de que no hayas trabajado no quiere decir que no has pagado. Tendríamos que ubicarnos en ese contexto, ¿no? Si no trabajó, entonces tuvo el trabajador una licencia con goce de haber, por lo tanto sí le tuve que pagar. La pregunta sería distinta si es que, o el escenario sería distinto, si a mi trabajador yo lo puse o le apliqué la suspensión perfecta de labores, ¿correcto? Ahí es distinto. Entonces, el monto que debes calcular finalmente es el monto. Si no le pagaste nada, le aplicas el monto cero. Si le pagaste, por ejemplo, solamente 15 días o le aplicaste reducción de remuneración, también va a la base de cálculo ese monto proporcional que efectivamente tú le pagaste al trabajador. Explíquenos un poco más sobre el trabajo remoto en grupo de riesgo, correcto.
Bueno, yo creo que ha sido bastante amplio el tema del trabajo remoto, pero específicamente para el grupo de riesgo, debemos de tener en cuenta, amigos, que es perfectamente aplicable. Grupo de riesgo puedes aplicarle, en principio, dos medidas. Primero, el trabajo remoto. O sea, es normal, como cualquier trabajador. Grupo de riesgo, trabajo remoto. Si por la naturaleza de su labor no se aplica trabajo remoto, no se puede, puedes aplicar la licencia con goce de haber, pero no solamente la licencia con goce de haber, sino que también puedes aplicar otras medidas como el otorgamiento de vacaciones, ya sea vencidas, acordar también el otorgamiento de vacaciones adelantadas o fraccionadas, hasta reducir su remuneración incluso, ¿correcto? Sigamos leyendo. Cecilia Requejo Alemán. Eh, Vamos leyendo ahí. Verónica Saavedra López. Claro, efectivamente, si el trabajador estaba con licencia con goce de haber, esos días sí se contabilizan normal para el cálculo de CTC, correcto. Juan Ruiz, Rosa Hernández Verástegui, la diapositiva no se visualiza bien. Luis Fernando Rodríguez, eh, tenemos también Arela Montenegro. Si la empresa se acogió a la suspensión perfecta con el decreto legislativo 728 del 1 de abril, procederá. Definitivamente no procede porque hay una regulación especial, Arela Montenegro, para este tipo de suspensiones durante el estado de emergencia sanitaria. Así que no va a prosperar. Lo mejor que puedes hacer es aplicarla desde la fecha y hacer tu registro, cumplir con la comunicación del Ministerio de Trabajo, ¿correcto? Adaptarla lo más pronto posible. Hace con Cárdenas. Doctor Sánchez, ¿es posible compartir las diapositivas? Muchas gracias. Claro que sí, les voy a compartir las diapositivas al Colegio de Contadores, ya ellos las van a publicar, así que con toda confianza. Harry Hernández, muchas gracias. Grimaldo Horacio, gracias por los saludos. Kelly Burgos, ya les vamos a pasar, Kelly, las diapositivas. Andrea de la Torre, ¿el plan de vigilancia es igual a un plan de contingencia o protocolo? En la práctica sí, sino que actualmente la norma lo ha denominado plan de vigilancia para aquellas empresas que van a retornar al trabajo, pero también ha establecido que este plan o las empresas que ya vienen laborando con su plan de contingencia o su protocolo adapten estos planes que ya cuentan a este plan de vigilancia. Jorge Luis de Velasco, es obligatorio que se realice 4 cursos de capacitación en seguridad. Sin embargo, a partir de las 2 muertes de trabajadores de McDonald's, se estableció que debería, déjenme un momento, por favor, porque esto se demora en cargar, estableció que debería ser presencial. ¿Cómo se podrá cumplir esta obligación? Miren, Jorge Luis de Velasco, muy buena pregunta porque finalmente es a lo que nos estamos enfrentando ahora, ¿no? Es más, una de las obligaciones no solamente era que ciertas capacitaciones deben ser presenciales, sino además que no deben de ser menores a 2 horas, ¿correcto? Esa es una de las modificaciones a propósito del caso McDonald's. ¿Y cómo es que ahora vamos a hacer la realidad? Pues existe la esperanza de que todo vuelva a ser normal, aún antes de que acabe el año. Existe esa esperanza. Y mientras exista esa esperanza, pues las normas todavía no han sido modificadas en ese sentido y no hay una autorización legal o una modificación en que nos indique que las capacitaciones en SCT puedan ser todas virtuales. Debería haber ya una aproximación, una modificación en ese sentido, porque es necesario ahora capacitar, al menos mientras sea posible, de forma virtual a los trabajadores. Muy bien, vigilancia. Jorge Luis Velasco, muy bien. Muy bien, amigos. Todas las preguntas que están aquí, no tengan duda que las vamos a estar respondiendo en el transcurso del día. Cualquier cosa nos pueden escribir con toda confianza también. Vamos a estar atendiéndoles en este fin de semana y, bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación. Sé que son bastantes consultas y siempre vamos a estar con esa disposición de poder ayudarles. Gracias al Colegio de Contadores por este espacio. Y bueno, ya nos estaremos viendo en otra oportunidad, amigos.